Welcome back to the program. We are here with Stanislav Krapivnik Muchas gracias por volver a participar. and Russia in Ukraine. So thank you very much for coming back on. Gracias. So one would think over the past Así que uno pensaría que, durante los últimos 4 años, se puede retroceder hasta 2021, ha habido una búsqueda de cómo podría ser un posible acuerdo de paz. Desde el lado ucraniano, les gustaría contar con cierta disuasión frente a Rusia, lo cual es comprensible. Rusia quiere asegurarse de que Ucrania no sea utilizada por la OTAN como un instrumento en su contra, lo cual también es comprensible. Y por eso es muy difícil, en este tipo de competencia por la seguridad, llegar a un acuerdo. Ahora bien, si hubiéramos alcanzado un acuerdo en 2021, el equilibrio era diferente entonces, porque aún no habían sonado las armas. Rusia estaba esencialmente dispuesta a permitir que todo el Donbass se reintegrara en Ucrania a cambio de la neutralidad. Pero por supuesto, al avanzar rápidamente hasta 2025, el mundo se ve muy diferente ahora. Y sí, un acuerdo político para poner fin a la guerra y establecer un statu quo sigue siendo muy importante para estabilizar el frente entre la OTAN y Rusia. Pero parece que cuanto más se prolonga la guerra, más nos alejamos, porque ahora el plan de 28 puntos, que sí, obviamente todo el mundo leyó, se ha convertido en un plan de 19 puntos. Así que, en esencia, se trata de hacer más concesiones hacia Ucrania para acercar a Zelensky. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, empecemos con el plan de 28 puntos. Todavía no sabemos mucho sobre el de 19, pero supongo que está pensado para ganarse a los europeos y a Zelensky. Bueno, ante todo, en mi opinión, esta supuesta pelea entre Trump, los europeos y Zelensky es puro teatro kabuki, nada más. Son sombras chinescas. Hay un solo plan. Da igual si presentan 28 puntos, 58 puntos o el número que sea. Si uno lo examina y piensa un poco más allá de lo que está escrito, son 27 de 28 puntos de rendición para Rusia. No hay nada realmente garantizado. El único punto que vale algo, y que ni siquiera debería formar parte de este documento, es el control de la proliferación nuclear, que Estados Unidos denomina START-in y otros acuerdos. Pero no hay otros acuerdos. Estados Unidos se ha retirado de todos y cada uno de ellos. Este es el último. Y Estados Unidos está perdiendo de forma patética en todos los frentes, incluidos los de las armas nucleares. Se retiraron porque con arrogancia pensaron, vamos a dominar a Rusia, a China y a todos los demás, porque somos el país superpoderoso, el país super megapotencia con los supercohetes. Creo que así lo expresó Trump. Los supercohetes que pueden ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa, y que tienen la explosión más grande, usando el lenguaje de Trump. Pero la realidad es que la fuerza nuclear estadounidense está en un declive extremo, y no hay mucho que Estados Unidos pueda hacer. Todos estos programas, incluidos los de armas modernas para la guerra convencional, son ante todo formas de lucro, de corrupción para los políticos, no sobre la defensa de la nación. Y no lo han sido durante muchas décadas. Pero este plan, si lo miras, son 27 puntos de capitulación rusa, que incluyen que Rusia cambie su orden constitucional, cambie la propia constitución y cambie el sistema educativo. Solo hay que revisarlo. Básicamente pide que Rusia se destruya a sí misma, arrancando sus propios ladrillos y esperando ser atacada. Sabes, el primer y el último punto son los mejores. Porque, por cierto, el último punto dice, y lo leeré literalmente, un segundo. El último punto. Sí, alto el fuego. Sí, una vez que todas las partes estén de acuerdo con este memorando, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambos bandos acuerden los puntos para comenzar a implementar el acuerdo. En primer lugar, un memorando es una carta de intenciones. No es vinculante, no es un acuerdo. Quiero decir, como director de la cadena de suministro,
firmo contratos por valor de 150, 180 millones de dólares. He firmado cartas de memorando sobre cosas. No significan nada. No son documentos legalmente vinculantes. Solo quieren decir, oye, sí, hemos pensado un poco en esto y vamos a avanzar en esa dirección y quizá con el tiempo lleguemos a un contrato y a un acuerdo. Eso es todo lo que son. Pero el punto es que volvemos al alto el fuego, algo que Moscú dijo que de ninguna manera iban a aceptar. No va a haber alto el fuego. Ya han acordado que el fin de las hostilidades llegará cuando se firmen los acuerdos de paz, sean cuales sean, y en la forma que sea. Así que de entrada, el punto 20 anula los otros 27 puntos, porque demuestra que son irrelevantes. Pero el primer punto es, ya sabes, que desde el principio entiendes qué tipo de acuerdo es este. Se confirmará la soberanía de Ucrania. ¿Por quién? Rusia. Rusia no es la dueña de Ucrania. Estados Unidos ha declarado abiertamente, justo delante de Rubio, que estamos librando una guerra por poderes. Entonces, ¿quién es el apoderado? Ucrania. Un apoderado, por su propia naturaleza, no puede ser un Estado soberano. Es un Estado controlado, una fuerza controlada utilizada por otra potencia o grupo de potencias para cumplir sus órdenes. Así que la soberanía de Ucrania será confirmada. ¿Por quién otra vez? ¿Por Ucrania? ¿Por Rusia? Confirmemos si creemos realmente una Ucrania soberana por parte de Occidente, lo cual nunca ocurrirá. Es un apoderado, es un títere, y a partir de ahí solo irá a peor. Es un punto interesante, sin embargo, porque toda la idea de restaurar la soberanía de Ucrania es un argumento razonable si queremos que Ucrania sea un estado tapón entre la OTAN y Rusia. Pero como señalas, hay pruebas sólidas de que su soberanía fue despojada después de 2014. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos incluso reconocieron que, según el New York Times y el Washington Post, Estados Unidos comenzó a reconstruir desde cero los servicios de inteligencia de Ucrania para convertirla en un socio contra Rusia. Tenemos al fiscal general de Ucrania, que fue reemplazado después de que Biden lo destituyera, lo que también plantea una cuestión sobre la soberanía. Más tarde añadió que todos los nuevos funcionarios del gobierno debían ser aprobados por Washington. E incluso los estadounidenses colocaron a su propia gente en puestos clave, como el ministro de Finanzas, un ciudadano estadounidense que había trabajado para el Departamento de Estado de Estados Unidos y que luego asumió el cargo en 2014 como ministro de Finanzas. Así que, en cuanto a las agencias de inteligencia, conocemos su influencia. La planificación militar proviene de generales estadounidenses en Alemania. En la sociedad civil, también lo hemos visto con las ONG y la financiación de USAID. Creo que era algo así como que el 90% de los medios ucranianos operan ahora con financiación estadounidense. Así que toda la idea de que la soberanía significa estar bajo el control de Washington es un poco errónea. Desde mi perspectiva, siempre señalo 2019, porque fue cuando los ucranianos pudieron votar, y votaron un 73% a favor de una plataforma de paz. Luego estaban los militantes de extrema derecha entrenados por Estados Unidos que amenazaron a Zelensky y las ONG financiadas por Occidente trazando líneas rojas, diciendo que no se podía aplicar lo que los ucranianos habían votado. Así que en algún momento hay que preguntarse, ¿qué significa realmente la soberanía? Sería bueno que Ucrania tuviera algo de soberanía, pero hay que reconocer que es un toma y daca. No puedes simplemente ponerlo bajo administración estadounidense. Sin embargo, ¿cómo se entiende la oposición europea en este caso? Porque los europeos elaboraron su propia propuesta de paz. Y ya sabes, si lees cualquier periódico ahora, me refiero a los periódicos occidentales, te dirán que Europa ha presentado un plan de paz y que Rusia lo rechazó, que eligió la guerra. Pero si realmente analizas el plan de paz europeo, parece algo muy distinto. Es decir, desde esta perspectiva, el plan de paz de 28 puntos es un plan de paz favorable a Rusia. Entonces,
¿Cómo se puede entender la contribución europea a la paz en este contexto? Bueno, por cierto, la ministra de Sanidad Pública también era estadounidense, y su trabajo consistía básicamente en desmantelar la sanidad pública, cosa que hizo muy bien. Eliminó todos los servicios financiados por el gobierno, privatizó todo, lo hizo extremadamente caro, y eso acaba con la clase jubilada porque simplemente mueren. Ya no pueden permitirse la atención médica. Y eso de algún modo ahorra dinero a Ucrania. Ahora están hablando de movilizarlos, así que morirán aún más rápido. Zelensky incluso firmó un decreto que permite llamar a sappers mayores de 60 años al frente. Aquí tiene su andador, señor de 80 años, quédese ahí y reciba una bala por el país. Mejor que pagar por tu medicación. Ese es el nivel. Quiero decir, lo digo con un poco de humor negro, pero en realidad esto es simplemente un genocidio de grupos de edad y clases que está llevando a cabo Occidente, directamente Occidente y sus marionetas. Somos un país en bancarrota, vamos a ahorrar dinero eliminando a los ancianos, son comedores inútiles. Básicamente eso es lo que hemos visto y oído desde alrededor de 2015 o 2016. No ha mejorado en absoluto. En cuanto a este plan de paz y el plan de contrapaz, es la típica rutina del poli bueno y el poli malo, porque creo que el mayor punto de fricción entre la UE y Estados Unidos en quién se queda con los fondos rusos congelados y los gasta. Porque si Estados Unidos quiere quedarse con todo y llevarse todas las ganancias, al menos el 50% del beneficio, hay que calcular que son unos $200.000 millones. Al menos un tercio de eso va directamente a los bolsillos de todos, automáticamente, especialmente del lado estadounidense. Luego las empresas estadounidenses serán contratadas para, entre comillas, reconstruir Ucrania. Y los beneficios que queden después de que esas empresas se lleven su parte, la mayor parte seguirá yendo a Estados Unidos. Así que sí, los europeos quieren participar. En su mente ya se han gastado esos 200 y pico mil millones de dólares o euros en activos rusos 5 o 10 veces. Necesitan alrededor de 1 o 2 billones para cubrir todas las promesas que ya han hecho. Pero aún así, 200.000 millones son 200.000 millones. Lo quieren muchísimo. Es como un grupo de alcohólicos, y la única botella de vodka que queda es una dorada que está bajo llave. No pueden tenerla, pero la desean con todas sus fuerzas. Sus manos siguen intentando alcanzarla porque es la única botella de la que pueden beber. Pero en realidad, la pelea es una especie de juego del poli bueno y el poli malo. ¿Ves lo malos que son los europeos? Nuestro plan es el bueno para vosotros. Solo tenéis que renunciar a la soberanía. Tenéis que cambiar vuestro sistema educativo. Tienes que cambiar tu constitución para que no puedas librar una guerra en el extranjero en ningún lugar. Solo tienes que esperar hasta que te exterminemos, o reunir suficiente fuerza para hacerlo. Verás, el ejército de Ucrania va a ser 2 veces y media más grande de lo que era en 2022, unas 600.000 personas. La razón por la que la gente dice que Ucrania tiene un ejército de 1,2 millones es que no es cierto. Lo que hacen es contar a la policía, la prensa, las bandas, los servicios de emergencia, cualquiera que lleve uniforme como parte del ejército. La fuerza de combate real, los que son capaces de luchar, es mucho, mucho menor. Pero reducirán esa cifra a la mitad y dirán, mira, tenemos 600.000, lo hemos reducido a la mitad. Lo cual, de nuevo, es casi 2 veces y media más de lo que tenían en 2022. Y sí, Ucrania no puede unirse a la OTAN. Por supuesto, eso es solo sobre el papel. Ya hemos oído esto antes. Lo hemos oído de palabra. Lo hemos visto por escrito. Hoy está por escrito. Mañana ya no está en ese papel, sino en otro nuevo que de algún modo deja de ser vinculante. Quiero decir, la Constitución ha cambiado, el documento ha cambiado, pero ellos pueden unirse a la UE lo antes posible, lo cual es un arma de doble filo en este caso, pero todo a favor de Bruselas.
pueden unirse a la UE. La UE quiere crear un ejército europeo. Bien, así que la unidad de la OTAN de hoy, digamos, un batallón alemán de la OTAN, se renombra como de la UE y ahora puede desplegarse en Ucrania porque no hay nada que lo impida. El otro filo de esa espada es el del antiguo imperio austrohúngaro, junto con Polonia, básicamente el grupo de Visegrado, que han estado bloqueando con razón las importaciones de grano y otros productos alimentarios de Ucrania, porque destruirían sus propias economías y no están reguladas. Así que, sean cuales sean los cultivos transgénicos que estén introduciendo, o los productos químicos que estén utilizando, especialmente hoy en día, teniendo en cuenta lo contaminadas que están muchas zonas, no va a haber ningún tipo de salvaguarda real contra eso. De modo que podrán inundar Polonia, Hungría, Eslovaquia y Austria y destruir sus economías agrícolas, destruirlas por completo. Lo que probablemente sería aprovechado por Bruselas para intentar destituir a los gobiernos actuales e imponer gobiernos pro-Bruselas. Así que, de nuevo, es un arma de doble filo. Pero todo esto beneficia a Occidente, a los banqueros, a las finanzas internacionales que en realidad respaldan a estos políticos. Así que en todo lo que ocurre, no hay nada realmente prorruso en ello. Pero intentan venderlo como, mira, nosotros somos los buenos. No, los malos somos nosotros. Ellos lo son de verdad. No quieren hablar contigo, en realidad quieren la guerra, pero nosotros queremos la paz para ti. Solo reescribe tu constitución para que no puedas librar una guerra extranjera, mientras nosotros nos fortalecemos y establecemos fronteras. Solo reescribe tu constitución para que tengas que adoptar nuevos valores, enseñar nuevos valores a tus hijos en las escuelas. Tolerancia es eufemismo para vamos a destruir tu cultura desde dentro. Vamos a atraer a Rusia al G8. Pero ¿por qué necesitaría Rusia el G8? En realidad el G7 debería rebautizarse como el D7, los 7 deudores, no los 7 gobiernos, porque sus economías son, bueno, ya sabemos que son un desastre. Todas se han derrumbado, todas están endeudadas hasta el cuello. Pero esto fue un intento de reincorporar a Rusia a la comunidad económica. En realidad, Rusia ya forma parte de la comunidad económica, solo que no de la comunidad de Estados Unidos y sus vasallos, que ya ha muerto. Pero tenemos que romper los BRICS, así que vamos a intentar romper los BRICS de esta manera, mientras invertimos en ciertos proyectos durante los próximos 2 a 5 años antes de la siguiente gran guerra, para poder asegurar ciertos elementos para Estados Unidos, que aún no puede procesar tierras raras, por mucho que las acumule. Tiene que construir realmente instalaciones de procesamiento. No puedes lanzar una piedra a un chip de ordenador y decir, funciona como un imán. Pero todos estos son esfuerzos, en muchos niveles, para desmantelar la capacidad de Rusia de defenderse. Todo esto será utilizado contra Putin internamente por la propaganda occidental. Creas una zona de amortiguamiento en Donbass, una zona sin ley, desde la que van a operar los terroristas ucranianos. Quiero decir, está garantizado que habrá cohetes y drones sobrevolando cada día. Y Occidente simplemente no va a ver nada. Igual que la comisión nuclear en Zaporilla, nunca puede decir de dónde vienen esos proyectiles mientras vuelan sobre sus cabezas y explotan alrededor de la instalación. Tal vez los rusos estén allí disparando contra ella. Puede que hayan ido allí, disparado unos cuantos y vuelto. No lo sabemos, no podemos decir de dónde viene. Entonces, ¿cuál es el sentido de que existáis como organización? Bueno, sabemos cuál es su propósito. Son una organización de espionaje al servicio de los servicios de inteligencia occidentales. Vimos lo que hicieron en Irán y en todos los demás lugares. La lista sigue. ¿Cuánta soberanía podemos arrebatar? ¿Cuánto podemos debilitarte? Zaporilla, Jersón. Simplemente lo congelaremos y tú cedes esa parte, lo que supongo, según la constitución rusa, se usará inmediatamente como propaganda para intentar derrocar a Putin mediante organizaciones más nacionalistas o patrióticas, para provocar algún tipo de conflicto interno en Rusia.
Así que todo esto se hizo para desmantelar a Rusia, para debilitarla de cara a la Gran Guerra, mientras Europa refuerza su industria militar, intenta romper los BRICS e intenta deshacerse del grupo de Visegrado, que ahora se mantiene firme en mayor o menor medida frente a Bruselas. Y eso puede estar extendiéndose a otros países vecinos. Así que se trata de un ataque con múltiples frentes. No es solo contra Rusia, pero el objetivo principal es que Bruselas cumple su papel, el Duende Verde cumple el suyo, y todo ello sirve para hacer avanzar el mismo gran plan, destruir a todos nuestros enemigos o conseguir que se peleen y se destruyan entre ellos. Y luego simplemente entraremos, los destrozaremos de verdad y recogeremos los pedazos en un plazo de 3 a 5 años, cuando todos estén listos para la Gran Guerra. Bueno, el componente del G8, ese fue fascinante. Es lo único que pensé que unificaba a todos. Rusia no quiere estar en el G8 y el resto del G8 no quiere que Rusia esté allí. Así que parece algo muy extraño de incluir en un acuerdo de paz. Pero al menos hay algo en lo que todos parecen estar de acuerdo. Supongo que refleja en cierto modo la lógica subyacente de Washington, que es necesario desvincular a Rusia de China. Bueno, esto parece un movimiento anti-BRICS, y realmente no puede interpretarse de otra manera, dado que en realidad nadie quiere esto. Pero planteas un buen punto. Quiero decir, muchos de tus comentarios reflejan, en cierto modo, las consecuencias de que no exista confianza. Y la confianza es increíblemente importante si se quiere alcanzar un acuerdo de paz, porque gran parte de ello debe basarse en la confianza. De lo contrario, todo tendría que ser verificado, y siempre habría que incluir alguna cláusula sobre lo que ocurre si no se aplica realmente. Sería un acuerdo extremadamente complicado. ¿Y quién se encargaría de garantizar su cumplimiento? Así que creo que con el paso de los años hay un argumento razonable para que Rusia sea un poco desconfiada. De nuevo, el origen de todo esto se remonta a quienes señalan que en los años 90 no solo existía la promesa de Gorbachov, sino que también teníamos acuerdos para construir una Europa basada en la seguridad indivisible. Firmamos esos acuerdos juntos. Pero todo esto se rompió. Teníamos todos esos acuerdos de control de armas, y se rompieron. El acta fundacional OTAN-Rusia de 1997, muchos también lo señalan, no se suponía que debían desplegar todas esas tropas en los nuevos Estados miembros, pero también incumplieron eso. Y la UE, de hecho, tenía un acuerdo con los rusos en 2005 sobre, de nuevo, la seguridad indivisible. Cuando actuemos en el vecindario común, debemos tener en cuenta la seguridad de los demás. Eso se rompió en el primer año. En 2014, los europeos firmaron como garantes de un gobierno de unidad y prácticamente se desentendieron al día siguiente, cuando el gobierno fue derrocado. Y por supuesto, el acuerdo de Minsk es ahora el principal motivo de temor, creo, en Moscú. Sí, es decir, haremos un acuerdo, como dices, incluso firmaremos un memorando y lo aplicaremos una vez que entre en vigor el alto el fuego. Y luego, una vez establecido el alto el fuego, el objetivo, del que los estadounidenses hablaban con bastante franqueza, era cambiar las realidades sobre el terreno una vez que el alto el fuego estuviera en vigor. Con el tiempo, empezaron a hablar del espíritu del acuerdo de Minsk, que ya sabes, podía significar lo que uno quisiera que significara. Y entonces empezó a aumentar la presión sobre Rusia. Bueno, la situación ahora es diferente de la de 2015, tienes que adaptarte a ella. Así quiero decir, se puede entender por qué habría poca confianza. Pero de nuevo, se puede preguntar, ¿hasta qué punto se supervisaría esto? Porque como mencionaste, con los ataques a la central nuclear de Zaporilla, esto debería haber sido algo fácil de decir. Bueno, esto es ir demasiado lejos. Ucrania no debería atacar esta central nuclear. Y sin embargo, hubo este extraño juego de ambigüedad. ¿Quién está atacando la central nuclear bajo control ruso? Realmente no podemos saberlo, pero probablemente sea Rusia. Es su modo de actuar. Después de todo esto, es difícil tener confianza.
Pero eso plantea la pregunta, desde tu punto de vista en Rusia, con la ausencia de confianza en cualquier cosa que firme la OTAN, ¿cómo tendría que ser un acuerdo real? ¿O acaso es posible tener un acuerdo cuando no hay confianza? Sabes, hubo un acuerdo firmado con los alemanes en 1945, la capitulación. Ese es el tipo de acuerdo que tendrá que firmarse al final, ya sea desde Washington, la OTAN o Ucrania. Viviremos y veremos. Pero ese es más o menos el alcance de cualquier acuerdo. Mira, aquí tienes un ejemplo perfecto. El punto 13, como decía, Rusia será reintegrada en la economía global. Empecemos por ahí. Por supuesto, Rusia está integrada en una economía global de unos 5.000 millones de personas. Simplemente no está integrada en la economía occidental, que ronda los 1.500 millones. Pero el primer subpunto dice que el levantamiento de las sanciones se debatirá y acordará por etapas, caso por caso. No estoy muy seguro de cómo funciona la ULA, porque básicamente sigue siendo una dictadura no elegida de una forma u otra. Pero en Estados Unidos el presidente no puede levantar sanciones. De hecho, las sanciones y los aranceles ni siquiera son su especialidad. Eso corresponde al Congreso. Pero Trump, con un pretexto u otro, decidió que el Congreso no había respondido con mucha fuerza, así que podía imponer aranceles. Sin embargo, las sanciones solo pueden ser levantadas por el Congreso. Así que la forma en que Estados Unidos suele funcionar en todo esto es: confía en nosotros, el presidente firmará este acuerdo, tú firma este acuerdo, empieza a aplicarlo, nosotros nos pondremos al día, solo tenemos que hacerlo pasar por el Congreso. Excepto que nunca pasa por el Congreso. O el Congreso acabará dándole vueltas durante 5 o 10 años y simplemente dirá que no. Mientras tú estás aplicando el acuerdo, ellos dirán: ah, bueno, ya sabes, queríamos hacerlo, de verdad queríamos. Pero ya sabes, esos viejos cabrones del Congreso simplemente no quisieron aprobarlo. Lo siento. Ah, te aprovechamos, bueno, ya sabes, pasa. Y eso es constante. No hay nadie en Washington, con muy pocas excepciones, una de las cuales está dimitiendo, quizá presentándose a presidente, quizá a gobernador de Marjorie Taylor Greene, salvo unas pocas personas así. El 99% del gobierno estadounidense son, bueno, ladrones, asesinos. Son gente psicótica como Lindsey Graham, por ejemplo. Es un ejemplo perfecto. Simplemente es más ruidoso que la gran mayoría de ellos. Este hombrecillo disfruta hablando de cómo consigue que maten a gente. Quiero decir, más allá de todos sus otros problemas mentales, hay problemas serios. Ese tipo es un sociópata. Y hay un buen número de votantes estadounidenses que adoran eso. Son la multitud del bombas fuera, cohetes listos, vamos a matar, equipo América, hurra, ¿a quién bombardeamos hoy? Porque una gran nación tiene que matar a alguien constantemente. Así es como demostramos que somos una gran nación. Bombardeamos las ciudades de alguien, asesinamos a los hijos de alguien, hurra, somos una gran nación. Es una mentalidad muy pervertida y demencial. Pero Estados Unidos está enfermo de eso, y la gente también lo está. Hay un dicho ruso: el pueblo tiene el gobierno que se merece. Así que cuando tu gobierno está lleno de psicópatas, es porque tu sociedad ha tomado ese rumbo, y tu sociedad lo respalda. Al final, todo termina muy mal para esa sociedad. Muy mal para esa sociedad. O bien esa sociedad se destruye en la guerra, con un sufrimiento masivo y una mortandad masiva, o las personas a las que han puesto en el poder acaban destruyéndolos para mantener ese poder a toda costa. En cualquier caso, nada bueno sale jamás de esa sociedad. Pasarán por un periodo muy largo y oscuro. Puede que salgan de él, puede que no. Pero han puesto a esa gente en el poder y el gobierno está enfermo, muy enfermo, con personas pervertidas y retorcidas en el poder, con muy pocas excepciones. Y esas excepciones o bien son compradas o bien son aplastadas y apartadas. Marjorie Taylor Greene es un claro ejemplo de ello. Le deseo suerte. Es una mediadora honesta, una persona honesta.
Y ella es una rareza. Sabes, si la mayoría de las personas en el gobierno de Estados Unidos fueran así, se podría tratar con el gobierno de Estados Unidos. Se podría tratar con los gobiernos europeos si realmente representaran las necesidades o los deseos de sus propios países. Los nacionalistas, me refiero a los ultranacionalistas, nacionalistas o como se dice más últimamente, patriotas, como prefieras llamarlos, no son peligrosos porque son previsibles. Defienden los intereses de su país. Y si entiendes cuál es el interés de ese país, puedes negociar algo. Sí, quizá tú cedas algo, ellos cedan algo, pero se llega a algo. Los ideólogos son muy difíciles de tratar, porque llevan anteojeras y persiguen su objetivo sin importar cuántas personas tengan que sacrificar o qué tengan que destruir. Y los individuos corruptos son aún peores, porque crees que han llegado a un acuerdo, pero en realidad solo están esperando a que alguien más los compre, ya sean los israelíes, los estadounidenses o quien sea. Los saudíes, cualquiera que pueda meterles suficiente dinero o palos de golf dorados en el bolsillo, se inclinarán hacia ese lado porque están en venta. Son prostitutas políticas. Así que resulta muy difícil tratar con ese tipo de gente. Y luego están los megalómanos y narcisistas absolutamente locos. Trump encaja bastante bien en esa categoría también. Tienes que mimarlo un poco, pero no sabes lo que va a hacer mañana, así que no puedes confiar en nada. Puedes mimarlo, decirle lo que quiere oír y marcharte de una negociación por la mañana pensando, vale, por fin tenemos un acuerdo. Le hemos besado el trasero, le hemos dado palos de golf de oro, le hemos dado un avión nuevo, tenemos un acuerdo. Y por la tarde, solo Dios sabe en qué demonios habrá pensado el hombre, o quién le habrá susurrado al oído. Estamos en un momento muy peligroso porque no hay previsibilidad, y cuando no hay previsibilidad tienes que aceptar el peor escenario posible. El peor escenario posible es que si el enemigo tiene la capacidad de intentar un primer ataque, lo hará. Así que según tu lógica, con esa lógica de la escalada, se trataría de realizar un primer ataque antes de que el enemigo pueda hacerlo. Y estamos avanzando por ese camino muy rápidamente. Un primer ataque por parte de Rusia podría consistir en misiles hipersónicos con cabeza nuclear. Podrían ser misiles rusos o podría ser otra cosa. Pero la amenaza y la presión sobre Rusia están ahí. Rusia puede llevar a cabo un primer ataque. Por supuesto, habría un segundo ataque estadounidense. ¿Cuánto podría defenderse de eso? Es cuestionable. Pero los misiles hipersónicos rusos Zircon pueden llevar cabezas nucleares con una ojiva táctica. Y una ojiva nuclear táctica rusa es de 75 kilotones, el doble del tamaño de Hiroshima. Algo así cayendo en el centro de Washington. Adiós Washington, adiós al viejo gobierno. Instantáneamente, desde el lanzamiento de un submarino a 300 kilómetros de distancia hasta el impacto, habría unos 3 minutos, si es que el lanzamiento se detecta con suficiente antelación. Nadie va a escapar en 3 minutos. Pero esa es la lógica hacia la que nos dirigimos, la lógica ineludible en la que seguimos deslizándonos. Y Occidente está haciendo todo lo posible por propagar esa lógica cuando se trata de potencias nucleares, donde es cuestionable si alguien podría decidir lanzar un primer ataque contra mí. Y en Estados Unidos estoy seguro de que al menos alguien entiende esto y puede estar pensando, bueno, quizá deberíamos hacer un primer ataque. Y empiezas a subir por esa cadena que solo termina de una manera. La única pregunta es cuántos misiles puede lanzar cada bando, o cuántos pueden ser detenidos, por misiles aire-aire de los cazas, por misiles antiaéreos basados en tierra, y así sucesivamente, o interceptando submarinos enemigos. Pero esa es una cuestión muy teórica. Solo se responde cuando las cosas empiezan a volar, y entonces ya es demasiado tarde para retractarse de esa teoría. Tengas o no razón. Así que por desgracia, mientras Occidente siga actuando de forma insensata, recibirá premios igual de insensatos. Ya sabes, juegas a juegos estúpidos. Pero ese parece ser el signo distintivo en Occidente.
but that seems to be the marker in the West. And yeah, there's nobody. Who do you trust? Who can you physically? ¿En quién confías? ¿En quién puedes confiar física y mentalmente en Occidente? Puedes confiar en Orbán, porque Orbán representa sus propios intereses. No es prorruso, es prohúngaro. Confías en Fico, pero ninguno de los dos tiene una influencia real en Occidente. Tienen influencia dentro de sus propios países, pueden bloquear ciertas enmiendas y al final negocian lo que quieren y aprueban cada paquete de sanciones. No lo olvidemos tampoco. Pero, en el gran esquema els Coast, Brussels deciden cierto medida, Washington decidir voting, y mit Ukraine student. Washington decides the majority, and look who you're dealing with. I feel we're the frogs in the. Siento que somos como las ranas en la olla, calentándonos poco a poco, porque mira hasta dónde hemos llegado. Recuerda los tiempos de Obama, cuando decía que incluso enviar Javelin sería una escalada demasiado peligrosa, que los rusos tendrían el dominio de la escalada en su región. Eso era sentido común. Luego llega la primera administración de Trump y lleva esto más lejos. Teníamos los F-16. Estamos empezando la Tercera Guerra Mundial. No podemos enviar F-16. Y ahora estamos en el punto en que participamos cómodamente en ataques furtivos contra la disuasión nuclear de Rusia. Quiero decir, esto es una locura. Tienes a generales alemanes vitoreando cuando ven por televisión tanques alemanes invadiendo Kursk. Quiero decir, aquí es donde estamos. Es peligroso. Y como dijiste, está acompañado por la retórica. Te refieres, por supuesto, al senador Lindsey Graham, haciendo ese discurso tan extraño sobre cómo todo va bien porque estamos matando a toda la gente adecuada. No estoy seguro. Están matando a mucha gente últimamente en todo Oriente Medio, en Irán, en Rusia. Así que es difícil decirlo. Sí, probablemente se refería a todos ellos, a los que están matando. Pero este tipo de lenguaje, esta actitud es una locura. Y nos hemos acostumbrado tanto a ello, esta escalada gradual e incremental, tanto de acciones como de palabras. Pero sobre eso, mencionaste antes las razones por las que no pueden confiar en nada. Dijiste que los estadounidenses simplemente dirán, tú cumple con tu parte, nosotros iremos más tarde. Hay una cita brillante de Bill Clinton, cuando era presidente en el momento de la firma del Acta Fundacional OTAN-Rusia. Esto tenía como objetivo calmar a los rusos. Ampliaremos la OTAN, pero haremos este acuerdo para vosotros, y así sabréis que nunca moveremos realmente la infraestructura más cerca de vuestra frontera. Y la cita de Bill Clinton es algo así como, entonces, a ver si lo entiendo bien. Podemos firmar este acuerdo, pero si mañana nos levantamos y decidimos que ya no queremos cumplirlo, podemos simplemente tirarlo a la basura. Oh, sí, maravilloso. Bien, firmémoslo. Quiero decir, esto es algo así como, estoy parafraseando, no lo recuerdo palabra por palabra, pero esta es más o menos la mentalidad. ¿Cómo explicas, sin embargo, porque esto es algo que me desconcierta continuamente, la reticencia a tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia? Quiero decir, esto no debería ser algo polémico en ningún acuerdo. Hay que considerar a todas las partes. Pero durante los últimos 30 años, hemos construido toda la arquitectura de seguridad europea, basada en el principio que Rusia no lo regresa en el balance. Y tampoco hablamos realmente de las preocupaciones de seguridad de Rusia. Quiero decir, durante 30 años, esto ha llevado en gran medida al colapso de la arquitectura de seguridad en Europa y a la guerra actual. Pero incluso ahora, cuando leemos la propuesta europea de paz, todo lo que oímos es que Ucrania necesita sentirse segura y que la OTAN debe recuperar su posición dominante. Así que Ucrania tiene que unirse a la OTAN. Necesitan garantías de seguridad sólidas, tropas europeas en Ucrania y ninguna concesión territorial. Y ya que estamos, los rusos deberían pagar reparaciones completas. Así que vamos a quedarnos con todo su dinero.
Quiero decir, incluso cuando Rusia ha ganado la guerra, ha ganado realmente la guerra, sigue sin haber espacio, ni una sola línea ahí, sobre lo que los rusos necesitan para sentirse seguros. Si miras a los líderes militares y políticos de Europa a lo largo de la historia, nunca hemos tenido nada parecido a esto. Es simplemente un mundo diferente. ¿Cómo se puede entender? Sé que no eres psicólogo, pero aún así, no lo sé. Me parece bueno. No tienes que estar de acuerdo con todos los bandos, los estadounidenses, los rusos, los ucranianos, los europeos, pero aún así debería tener sentido. Eso es lo que pienso. Sabes, hay un buen dicho que dice que la guerra es la salud del Estado. Y cuando dejas atrás los mitos y lees la historia real, tengo más libros que esos detrás de mí, un par de estanterías más. Cuando lees la verdadera historia de Estados Unidos, no los cuentos de hadas que se enseñan en las escuelas estadounidenses. He enseñado en universidades estadounidenses, he tenido amigos que estudiaron historia y he tomado más de unas cuantas clases de historia a lo largo del camino. Y es una basura. Todos son versiones avanzadas de mitos. Cuando empiezas a profundizar y a leer historia real, descubres muy rápido que hay dos cosas en juego aquí. Las únicas dos cosas que realmente unen a Estados Unidos son el dólar, esa prosperidad compartida posible, y los enemigos comunes. Siempre tienes que tener un enemigo, porque sin ese enemigo, Estados Unidos se desmorona. Se habría desmoronado desde el principio, porque había colonias completamente diferentes de pueblos distintos con tradiciones diferentes, formando ciudades y pueblos distintos que casi no tenían nada en común, salvo quizá una especie de sueño vago de hacerse ricos, es decir, el dólar, y el miedo a algún enemigo, ya fueran los indios, los británicos, los mexicanos, y así sucesivamente. Por eso, Estados Unidos necesita constantemente tener un enemigo para dominar todo lo que le rodea. Ahora bien, si hablamos de esto, no deberíamos limitarnos a los últimos 30 años. Volvamos al momento en que todo esto realmente comenzó. 1948, la formación de la OTAN. La OTAN se formó antes que el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue una respuesta a la OTAN. Lo interesante es que cuando Estados Unidos empezó a formar la OTAN, recibió la primera solicitud en el este. Esa solicitud a Stalin. Stalin dijo, oye, asegurémonos de que no haya una tercera guerra mundial. Formemos una arquitectura europea de seguridad. Vaya, eso suena familiar, ¿verdad? 1948, 1947. Stalin, el malvado dictador que supuestamente quiere gobernar toda Europa y cuyos tanques están a punto de invadir Francia en cualquier momento, está diciendo, oye, unámonos a una organización para que no tengamos más guerras. No queremos guerras. No queremos más guerras mundiales. Por supuesto, Estados Unidos dijo, lo siento, pero no estás entendiendo contra quién va dirigida la OTAN. Bueno, Stalin lo entendió bastante rápido. Así que, de acuerdo, a Stalin se le dijo que no iba a unirse a la OTAN. Se formó el Pacto de Varsovia. Podríamos haber evitado toda la Guerra Fría, pero si lo hubiéramos hecho, Estados Unidos no habría dominado Europa. Estados Unidos no habría lanzado la Operación Gladio, que se desarrolló entre 1948 y 1992. Mientras crecía, operaba no solo con los ejércitos de resistencia, sino también con organizaciones terroristas en toda Europa que no formaban parte del Pacto de Varsovia. Incluso los países neutrales tuvieron su parte de terroristas respaldados por Estados Unidos. Estaban matando tanto a políticos de izquierdas como de derechas. Tomemos a De Gaulle, por ejemplo, cuando planeaba deshacerse de Argelia, lo hizo porque ya sabes, mientras los franceses gritaban que Argelia era una parte integral de Francia, De Gaulle hizo los cálculos. Se están multiplicando muchísimo más rápido que nosotros. Hemos sido despoblados por 2 guerras mundiales, nos van a inundar. Y no son franceses. Son franceses de nombre, pero no son franceses. Así que, negociemos, libérenlos. Hubo un grupo de oficiales que se rebelaron, se amotinaron y tomaron el control de Argelia durante un breve tiempo.
Contaban con el apoyo de las fuerzas de retaguardia de la CIA y trataron de asesinar a De Gaulle y a toda su familia. De Gaulle manejó eso con mucha dureza, y llamar a De Gaulle izquierdista habría que estar loco. No era en absoluto un izquierdista. Pero De Gaulle los exterminó a todos y luego abandonó la OTAN. Más tarde, Francia obviamente volvió a la OTAN después de que se instalara una revolución de colores contra De Gaulle, porque él había vuelto y dicho en voz muy alta: «Dadme mi oro, aquí tenéis vuestros papeles verdes, vuestros envoltorios de caramelo verdes, dadme mi oro». Los demás fueron allí y lo dijeron en voz baja. De Gaulle simplemente lo hizo en voz alta, así que le montaron una revolución de colores. Pero el asunto es que Estados Unidos ha estado controlando Europa de una forma u otra, creando este mito de que en cualquier momento los soviéticos iban a lanzarse al ataque, cuando los soviéticos no tenían ninguna intención de hacerlo. Es igual que el gran juego. El gran juego lo jugaron los británicos, y el imperio ruso ni siquiera sabía que existía un gran juego. Si se examinan las pruebas de archivo, no había ninguna intención por parte de Rusia de invadir, anexionar o colonizar Afganistán o el subcontinente indio. Nunca hubo ningún interés en ello. Sí, Iván Grozny, Iván el Terrible, el cuarto, tuvo la idea de enviar una fuerza expedicionaria allí. Avanzaron un par de cientos de kilómetros, luego se dieron la vuelta y regresaron. Eso fue en el siglo XV, por el amor de Dios, o en el XVI. Así que nunca existió realmente ese plan. Pero tenía que haber un enemigo. Y Estados Unidos, mientras contrarios had si oriëntes versus norward, is as future gewoon en territorio que verdures occidentales. That they use now as Western leaders. They grew them up from scratch, effectively. Básicamente, los construyeron desde cero. Y luego no necesitan tener el estado de Omar, porque tienen comerciantes en casi todos los países europeos. Se sienten más estadounidenses, sabiendo que hay una base aérea esperándoles para aterrizar y dinero en sus cuentas estadounidenses si las cosas se ponen feas en el país europeo en el que estén. Así que avancemos hasta 1992. Yeltsin quiere unirse a la OTAN. Hice una entrevista con el coronel Wilkerson, que fue jefe de gabinete de Colin Powell en el ejército, y Powell era secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores o Internacionales. Dijo que se tomaron esa solicitud muy en serio y que en realidad estaban planeando trabajar en ello, pero luego Clinton ganó las elecciones. Y Clinton tuvo algunos líos sexuales que no debería haber tenido, especialmente en el despacho oval. Y necesitaba mostrarse duro, así que desecharon la solicitud rusa y comenzaron todo este proceso. Luego llegó Putin, y Putin pidió unirse a ellos. Pero por supuesto, en ese momento Rusia empezaba a recuperarse. Y ahora Estados Unidos no quería en absoluto a Rusia en la OTAN, porque no necesitaba un segundo Estados Unidos en la OTAN, necesitaba dominar la OTAN. Necesitaba ser la OTAN, con todos esos pequeños vasallos corriendo por ahí haciendo lo que se les ordenaba. No necesitaban un competidor dentro de la misma organización. Y para entonces también se habían dado cuenta de que cambiar al terrorismo islámico como el gran enemigo no funcionaba. Porque sí, podían hacer estallar cosas, especialmente si contaban con la ayuda de organizaciones de inteligencia occidentales. Realmente podían hacer estallar cosas. Pero en general, nunca fueron una amenaza para nadie, ni siquiera para el gobierno más pequeño de la OTAN. Así que convertirlos en una cruzada fue una perspectiva de beneficio a largo plazo. Quiero decir, ganaron dinero durante 20 años en Afganistán, no lo olvidemos. Pero como gran espantajo a largo plazo, no funcionó. Así que volvamos a Rusia, y luego añadimos a China a esa lista de enemigos imaginarios. Quiero decir, Estados Unidos, la diferencia aquí, sin embargo, es que en Irak y Afganistán, Estados Unidos gastó, según las cifras más conservadoras que he visto, unos 5 billones de dólares. Las cifras más generosas hablan de 14 billones. La mayoría de las estimaciones se sitúan en torno a los 7 u 8 billones que Estados Unidos simplemente imprimió de la nada,
lo que por supuesto provocó una enorme inflación. Y eso no fue más que una transferencia de riqueza de las generaciones futuras a los amigos de los políticos y a los propios bolsillos de los políticos. El problema es que Estados Unidos no puede hacer eso con Ucrania. Así que tiene que desviar el dinero de otra parte, es decir, de los europeos en este caso. No se pueden mover billones, pero podría obtener billones de Europa si Europa estuviera librando una guerra con Rusia y Estados Unidos fuera el árbitro neutral y el vendedor de armas. Porque, por cierto, uno de los puntos también es que Estados Unidos va a ser la parte neutral para resolver las diferencias entre Rusia y la OTAN. Así que el alma, la columna vertebral, el cerebro y los órganos principales de la OTAN van a ser la parte neutral para resolver disputas entre Rusia y la OTAN. En general, quiero decir, Estados Unidos tiene que tener o bien dólares o bien enemigos, o ambos, mejor que nunca. De lo contrario, Estados Unidos empieza a desmoronarse. Se regionaliza. La gente no tiene nada. Es un país que no tiene una sola religión. Tiene múltiples culturas, muchas de ellas compitiendo entre sí. Orígenes muy diferentes de las personas que llegaron allí, lealtades más regionales que nacionales, una infraestructura que se desmorona, una economía que se desmorona. ¿Qué tiene para unificarlo? Bueno, creo que el contexto histórico, la disposición, es bastante importante, porque si se omiten estos elementos clave, como mencionaste el caso de Gladio, donde dejaron atrás la infraestructura de Estados Unidos dentro de Europa, pero también la operación impensable británica, vale la pena recordar que la Segunda Guerra Mundial en Europa terminó en mayo de 1945. Y luego, en ese mismo mes, los británicos propusieron un plan para utilizar lo que quedaba del ejército alemán, es decir, los nazis, y unirse a Estados Unidos para invadir la Unión Soviética. Básicamente, apuñalarlos por la espalda apenas unos días después de la victoria. Ese era el plan. Y como dije, con la creación de la OTAN en 1949 y la incorporación de Alemania Occidental en 1955, existe, ya sabes, una preocupación razonable. Pero cuando se omite esa parte, ¿y por qué deberían estar preocupados del lado soviético? La única historia que queda es, bueno, ¿por qué los soviéticos no se fueron de Polonia? ¿Por qué intentaron establecer el control? Quiero decir, tiene cierto sentido. Si ves que tus aliados planean apuñalarte por la espalda y atacarte, crearías una zona de seguridad. Y ya sabes, no es un argumento normativo sobre si está bien o mal, es simplemente cómo se comportan los estados para sobrevivir. Pero cuando dejamos esto fuera, obtenemos esa narrativa de que los rusos siempre están esperando para venir a por nosotros. Y ya sabes, nunca es por lo que hacemos nosotros. Así que no hay competencia de seguridad, solo están los buenos conteniendo a los malos. Por eso resulta muy difícil lograr la paz. Y ya sabes, solo la última. Perdón. Sí, adelante. Se han desclasificado algunos documentos del KGB, aunque muchos siguen clasificados y no sé por qué. De hecho, han empezado a reclasificar bastantes también. Un conjunto que se desclasificó a comienzos de este año incluía informes de 1939 que mostraban que los británicos y los franceses, junto con los aliados que pudieran reunir, planeaban invadir la Unión Soviética a través de Finlandia, Irán y Turquía en 1940. Alemania, supongo, quedó fuera del plan y se sintió ofendida. Pero estaban construyendo una buena infraestructura. Por cierto, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, o más bien la Operación Barbarroja, no la guerra en sí, sino cuando comenzó Barbarroja, la Unión Soviética mantuvo un ejército de campaña entero en el Cáucaso, casi hasta 1944. La razón por la que lo hicieron fue porque Chamberlain intentaba activamente convencer a Atatürk de invadir el sur de la Unión Soviética, en el Cáucaso, y Atatürk dudaba sobre si hacerlo o no. Al final, declaró la guerra a Alemania, creo que en la última semana o así del conflicto, solo para mostrar que sí, nosotros también estábamos allí.
Pero en realidad los turcos estaban concentrando tropas en la frontera con la Unión Soviética. Y los objetivos eran invadir la Unión Soviética a través del Cáucaso, a través de Irán, que los británicos tomaron y utilizaron armas químicas para conquistar, y a través de Finlandia en su momento. Así que ya sabes, cuando empiezas a mirarlo es como, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos otra vez? Al mismo tiempo, cuando Polonia se negó a permitir que la Unión Soviética moviera tropas para defender Checoslovaquia, el primer ministro checo estaba sentado en un pasillo esperando averiguar qué iba a quedar de su país, mientras los británicos, los franceses y los alemanes lo repartían entre Alemania, Polonia, Hungría y un vasallo independiente, Eslovaquia, para los alemanes. Sabes, si lo miras con realismo, el objetivo siempre ha sido el Drang nach Osten. La única pregunta es quién está avanzando hacia el este, si son los británicos y los franceses, o los alemanes, o los tres juntos, o también los estadounidenses en este caso. Así que, ¿debería la Unión Soviética, ahora Rusia, ser paranoica? Creo que una cierta dosis de paranoia está más que justificada. Definitivamente no confiar y definitivamente verificar. Y no olvidemos Minsk ni Minsk II. Merkel y Hollande corrieron a la prensa para declararlo por su propia voluntad. Nadie les apuntaba con un arma a la cabeza. ¿Cómo engañaron a los rusos? El objetivo siempre fue la guerra con Rusia. No solo la guerra con las provincias rebeldes del este, sino la guerra con Rusia. Estamos preparando a Ucrania para que pueda librar una guerra con Rusia. Y cuando todo esto comenzó hay otro punto. Había dos DRG muy grandes, grupos de distracción y reconocimiento, ucranianos. Estaban dentro del territorio ruso, en territorio de Rusia. No hablo del Donbass, no hablo del este de Ucrania, sino dentro de Rusia. Uno estaba en el Oblast de Rostov y el otro en el Oblast de Voronezh. Fueron rodeados y aniquilados, pero ya estaban dentro, porque el objetivo de los ucranianos era eliminar las provincias orientales, Lugansk y Donetsk, y luego seguir avanzando hacia Rostov, hacia Taganrog, en dirección a Belgorod. Bueno, no más grande, hacia Voronezh, lo siento. El objetivo de esto era desestabilizar al gobierno ruso, provocar disputas internas y derrocar a Vladimir Vladimirovich. Así que Rusia atacó preventivamente con un ejército de la mitad del tamaño de las fuerzas ucranianas. Esto no se ha detenido, y aún no se detendrá. No solo no consideran la seguridad de Rusia, su única preocupación es cómo destruirla. Y lamentablemente, la gran mayoría de los políticos occidentales siguen teniendo esa mentalidad. No se ha detenido, ha seguido avanzando. Y creo que solo una derrota enorme, enorme en el campo de batalla, empezará siquiera a frenar esto. Bueno, sí, solo una última observación. Creo que esto es lo que hace que cualquier acuerdo de paz sea tan complicado. Quiero decir, hacia el final de la Guerra Fría, Gorbachev hizo un comentario sobre que tanto los estadounidenses como los soviéticos tenían que darse cuenta de que si lograban la paz, lo que eso significaba en realidad era que una vez que hay paz, toda la estructura de poder se desmorona. Ya sabes, especialmente para una potencia hegemónica como Estados Unidos, hay que dividir el mundo en adversarios y aliados, aquellos que dependen de ti y aquellos que están contenidos. Una vez que estalla la paz, todo se viene abajo. Ese era el enorme poder del que disfrutaban Washington y Moscú durante la Guerra Fría, tener dos centros de poder. Sabes, gran parte de esto dependía de un conflicto perpetuo. Así que, una vez que el conflicto termina, los sistemas de alianzas empiezan a desmoronarse, a menos que, claro, como dijiste, uno reinvente a sus enemigos y entonces, sí, lo mantenga en marcha. Así que, no lo sé. Ojalá hubiera visto más esfuerzo en este acuerdo de paz y más debate sobre el razonamiento que hay detrás, porque incluso el hecho de que todavía lo llamen un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, en lugar de un colapso total de la arquitectura de seguridad europea, que en realidad nunca existió del todo, ya sabes, sientes que no puedes abordar realmente el problema,
si no lo identificas primero. En fin, ¿algún pensamiento final antes de que nos vayamos? Anyways, any final thoughts before we go? Yeah, Washington is running out of time. This is why the desperation. Sí, Washington se está quedando sin tiempo. Por eso ha aparecido la desesperación, porque el ejército ucraniano finalmente se está derrumbando. La guerra de desgaste está entrando en su fase final, en la que un bando se rompe y entonces comienzan los grandes avances. Las tropas rusas ya están a las afueras de Juliápole tras el colapso de las zonas defensivas orientales. Con eso cerrado, Pokrovsk está completamente en manos rusas. Mirnorad es básicamente un cementerio, donde lo que queda de las fuerzas ucranianas muere en masa o se rinde. Eso abre un frente de 100 kilómetros, sin nada que realmente detenga el avance ruso salvo el río Dnieper. Y eso es solo una frontera temporal. No es el océano, es solo un río y un valle fluvial. En la dirección de Kupiansk, las fuerzas ucranianas se están derrumbando y retirando. Lo que Washington ve es que muy pronto, el 18% aproximadamente del Oblast de Donetsk que aún está bajo control ucraniano se está desvaneciendo. Podría desaparecer en un par de meses. En Zaporilla, el frente se está derrumbando y esa línea se desplazará hasta su frontera natural, el río Dnieper. Las fuerzas rusas, al menos pequeñas unidades, ya están al norte y al sur de Jersón, al otro lado del río. Y por cierto, Rusia controla la parte alta del río. Ucrania no tiene futuro económico, porque eso equivale a controlar el Mississippi en Norteamérica o el Amazonas en Brasil. Además, la retórica del lado ruso se ha desplazado, no tan repentinamente diría yo, hacia los oblasts de Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. La palabra que se utiliza ahora es liberación. El pueblo está siendo liberado, y eso envía una señal clara. Estamos aquí para quedarnos. Podemos mantenernos en una escala grande o pequeña. Todo depende de cuándo termine esto. Esa es la mentalidad, y Washington ha empezado a notarlo. Obviamente es difícil no hacerlo. Zelensky, no sé hasta qué punto entiende realmente lo que está ocurriendo en el frente. He leído y oído de distintas personas que lo mantienen bastante al margen, porque no podría soportarlo. El adicto a la cocaína que realmente no podía afrontar la verdad, muy parecido a Hitler hacia el final. Pero Occidente entiende hacia dónde va todo esto. Diría que es Occidente, al menos los estadounidenses más o menos. Creo que la mayoría de los europeos también están delirando. Así que el pueblo se está quedando sin recursos. Sí, yo también noté el cambio de retórica en el lado ruso. En lugar de hablar de tomar ciudades, ahora hablan de liberar en Kharkov, lo que es una clara señal de intención. Pero ahora empieza a aparecer, todo empieza a aparecer, que a medida que las cosas se derrumban y un bando sigue rechazando cualquier vía pacífica, esto se está volviendo cruel para los ucranianos, siendo sinceros. Incluso la antigua secretaria de prensa de Zelensky, Julia Mendel, también señalaba eso. Tuiteó que deberían aceptar el acuerdo de 20 puntos de Trump porque están perdiendo y no hay forma de revertir la situación. Incluso criticó a los europeos por intentar mantenerlo, diciendo que no tienen ninguna estrategia, ni dinero, ni armas, y que ni siquiera hablan con Rusia. Así que, como dijiste, se han vuelto completamente irrelevantes. Y eso lo dice la secretaria de prensa de Zelensky. Así que ya sabes, existe toda esta idea en Europa de que estamos ayudando a los ucranianos al alargar esto más y más. Quiero decir, en sus palabras, esta guerra, el acuerdo que hoy es horrible para Ucrania, solo empeorará día a día. Entonces, ¿por qué compararlo con una especie de utopía, el plan de la UE en el que Rusia capitula y Ucrania lo obtiene todo? Es bastante desconcertante. Pero lo que más me perturba son los políticos y periodistas, la postura moral que comparten cuando rechazan cualquier acuerdo de paz y hacen exigencias descabelladas que saben que nunca podrán cumplirse, lo que solo provocará más devastación. Es muy extraño. Como dije antes, creo que en algún momento deberíamos traer a un psicólogo, porque realmente no tiene sentido en ninguna teoría de relaciones internacionales. Pero bueno, aquí estamos. It's very simple.
Es muy sencillo. La postura moral continuará hasta que empiecen a caer las primeras bombas sobre sus cabezas, y entonces desaparecerá muy rápidamente. No tienen nada en juego, especialmente los periodistas. Se ganan el sueldo con esto, así que su único interés es el dinero y la fama que obtienen por apoyar a un bando concreto, a un punto de vista específico. Pero hasta que no tengan realmente algo en juego, hasta que estén bajo amenaza, si estalla una guerra total y los misiles rusos empiezan a golpear ciudades europeas, de repente todo esto se invertirá. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué formamos parte de esta guerra? Porque ahora sus vidas están en peligro. Pero mientras se trate de otra gente, en particular de algunos eslavos del este, que ni siquiera son vistos como seres humanos, que son tratados como simios blancos, bárbaros, los Zunglargos, Verdín, y toda esa retórica, entonces no pasa nada. O, ya sabes, como has visto con los asesores alemanes, no recuerdo el nombre de esta mujer, es la asesora de moralidad de la OTAN. Bueno, los rusos no entienden realmente la vida y la muerte como nosotros. Y por cierto, eso se aplica igualmente a los polacos, ucranianos y a todos los demás. No son como nosotros, ¿sabes? Estos son los argumentos que repiten, vuelven a subirse al escenario. Vale, un montón de estos pseudo seres humanos se están matando entre ellos. Sí, eso nos conviene. Y me pagan por difundir esta propaganda. Esa es toda la mentalidad. Esto es dinero, y esto es racismo que nunca desapareció. La rusofobia. El racismo que no se ha ido en los últimos 400 años. Oh, estoy de acuerdo. Si estuviéramos luchando con nuestros propios soldados, habríamos tomado un camino muy diferente hacia la paz. Pero estamos luchando con ucranianos, así que hay una gran diferencia ahí. Siempre insisto en que no creo que la OTAN ame a los ucranianos. Creo que odian a los rusos, y existe esa disposición a luchar hasta el último ucraniano, como sugirió el secretario de prensa de Zelensky. Creo que esa es la principal diferencia entre ambos. En fin, muchas gracias por tomarte el tiempo.